Hola, ¿cómo están? Seguimos con el estudio de la significación de las palabras que se escriben juntas o separadas. En ese contexto analizaremos algunas palabras específicas que suelen generar inconvenientes de uso al hablante según sea la variante de uso en algún contexto o en algún acto comunicativo. No son muchas, son algunas palabras bien específicas, las únicas que están generando mayormente inconvenientes de interpretación en los variados contextos en las que son utilizadas estas palabras. La primera de ellas que analizaremos es el sino, en 3 variantes. Hay que decir que la primera pista que el hablante tiene para identificar cuál es el caso que debe ser utilizado en un contexto determinado es la propia pronunciación del hablante. Es decir, el hablante debe conocer la pronunciación de cada variante para en un segundo paso identificar cuál de estas, por ejemplo, 3 variantes, deberá ser utilizada para la emisión de un mensaje determinado en un específico acto comunicativo. Entonces, aquí tenemos 3 variantes, pero 2 pronunciaciones. La primera variante se pronuncia sino, con un leve golpe sobre la i. La segunda variante asimismo se pronuncia sino, con un leve acento, que es el golpe, con un leve acento sobre la i. Y la tercera variante, que es sino, con el golpe un poco más acentuado sobre la O. Entonces es sino, sino, sino. Las 3 variantes que tenemos. Sino en una palabra, sino en una palabra, sino en 2 palabras. Cada una de estas variantes tiene una significación específica en un contexto determinado. La primera variante, sino, en una palabra, es un sustantivo. La segunda palabra, sino, también en una palabra, es un adversativo. Y la tercera variante, sino, en 2 palabras, se compone de un adverbio condicional, sí, y un adverbio de negación, no, sino, en 2 palabras. La variante sino en una palabra, la primera variante sino en una palabra, es un sustantivo de género masculino. Es un sustantivo de género masculino. Es un sinónimo de destino. La primera variante sino significa destino. Es un sustantivo masculino. Como sustantivo, admite cualquier determinante. Y al ser un sustantivo masculino, se puede decir el sino. Luego admite cualquier determinante, ya sea que especifique género o no. Mi sino, tu sino, su sino, este sino, ese sino, aquel sino, que es lo mismo que decir el destino, mi destino, tu destino, su destino, este destino, ese destino, aquel destino. Entonces, sino en una sola palabra, la primera variante es un sustantivo masculino que significa destino. Como sustantivo admite cualquier determinante. La segunda variante, sino, también en una palabra, es un adversativo,
Un adversativo es una palabra que expresa idea contraria o adversa dentro de un enunciado. Idea contraria o adversa a otra idea dentro de un mismo enunciado. Para entender bien lo que es un adversativo, damos como ejemplo un adversativo clásico, el pero. Pero es un adversativo de los más clásicos. Quería ir a tu casa, pero llovía. Ahí está la idea adversa a otra idea anterior en el mismo enunciado. Entonces, este sino, la segunda variante, también en una palabra es un adversativo y su uso en un enunciado determinado deberá expresar idea contraria o adversa. La tercera variante, si no, en dos palabras, como habíamos dicho, se compone del adverbio condicional sí y del adverbio de negación no. Y en la mayoría de los casos, no en todos los enunciados, pero en la mayoría de ellos, se podrá identificar esta variante en dos palabras mediante la identificación en el enunciado de la idea de causa y efecto, de la relación causa y efecto dentro de la oración, como veremos ya enseguida en algún ejemplo. El primer caso, sino, que dijimos que es un sustantivo, que es sinónimo de destino, podría utilizarse, por ejemplo, en un enunciado como el mentalista vio cosas buenas en tu sino. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de uso. El mentalista vio cosas buenas en tu sino, que es lo mismo que decir por sinonimia, es sinónimo de destino. Entonces, por sinonimia es lo mismo que decir, el mentalista vio cosas buenas en su destino. Por dar una clave, ¿cómo podríamos rápidamente identificar que es la primera variante, sino sustantivo, la variante que se está utilizando en un enunciado específico? Muy fácil. Como es un sustantivo, los sustantivos son los que admiten determinantes inmediatamente antes. Mediante la identificación de este determinante, mi, tú, su, él, este, ese, aquel, inmediatamente antes del sino, podemos definir que es el caso 1, la variante 1, el sino sustantivo. Si no fuese un sustantivo, no admitiría este determinante inmediatamente antes. Para los casos de resolución de ejercicios que implique la utilización o la identificación de variantes sino, 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 ¿cómo podríamos identificar, por ejemplo, si en un ejercicio tenemos un espacio en blanco que debe ser completado, llenado mediante uno de los casos? Si inmediatamente antes del espacio en blanco tenemos un determinante, pues ese espacio en blanco solo puede ser ocupado por la primera variante, el sino sustantivo. ¿Cómo identificamos eso? Repetimos, mediante la presencia de un determinante inmediatamente antes del espacio en blanco. En el caso de la segunda variante, también en una palabra, el sino adversativo, el que expresa idea contraria o adversa, se puede decir que este caso, que esta variante, se usa para afirmar después de negar. Además de poder ser identificado mediante la expresión de una idea contraria o adversa a otra dentro de un mismo enunciado, ¿sí?
Yendo por el mismo camino, podríamos decir que este caso, esta variante, se usa principalmente en un enunciado para afirmar después de negar. Como ejemplo de la especificación nombrada recientemente, se usa para afirmar después de negar, tenemos los ejemplos de esa no es mi opinión, sino la de Mario. Afirmamos después de negar. Esa no es mi opinión, sino la de Mario. Se usa para afirmar después de negar. Lo mismo ocurre en la oración ejemplo siguiente. Se usa para afirmar después de negar. Los niños no están en la calle, sino en el patio. Esta es otra característica más que nos permitiría identificar el caso sino adversativo en una palabra dentro de un enunciado. Es decir, identificamos la negación y luego de la negación deberíamos encontrar la afirmación. Es por eso que decíamos expresa idea contraria o adversa a otra idea anterior dentro del mismo enunciado. Más simplificadamente hablando, se usa para afirmar después de negar. Afirmar después de negar. Existe también otra posibilidad de identificar que es el caso sino adversativo, el que se está utilizando o el que se debe utilizar dentro de ese enunciado. Y es esta partícula, esta locución de aquí, que es el relativo que más el verbo utilizado en el enunciado. Acá tenemos nuestro verbo ser, verbo conjugado es. Esa no es mi opinión, sino que es la de Mario. Eso significa que más verbo. Esta es una prueba que se puede hacer utilizando esta locución inmediatamente después del sino. Esa no es mi opinión, sino que es la de Mario. En este caso sería los niños no están en la calle, sino que están en el patio. ¿Qué más verbo? Eso significa que más verbo. Es una prueba que se puede hacer. ¿Dónde hay que escribir esta prueba? Inmediatamente después del sino variante en una palabra, adversativo. Inmediatamente después. ¿Sí? Destaco eso. Inmediatamente después del sino. Y en el caso de la tercera variante, si no, en dos palabras, condicional y negación, mayormente causa-efecto, los ejemplos podrían ser: si no estudias, reprobarás. El efecto, reprobar. La causa, no estudiar. Si no te apresuras, perderás el bus. El efecto, perder el bus. La causa, no apresurarse. Si no, en dos palabras. Contamos también con una prueba para verificar, para definir que es el caso 3 en dos palabras, la variante que tiene que usarse, y es interponiendo entre el condicional sí y la negación no, la locución es que. No es lo mismo que la locución de arriba, que era inmediatamente después y que más el verbo. Este no es después, es en medio del sí y del no, que son dos palabras que se escriben separadas. Es interponer la locución es que. Si es que no estudias, esta locución no puede ir arriba, si no es que la de Mario. Y esta locución de arriba no puede venir abajo. Sí que es no estudias, no encaja. Por lo tanto, solamente encaja en este caso, separado, si no, causa y efecto condicional y negación.
Si es que no estudias, reprobarás.